Bueno, hemos llegado al fin. Te olvidas decir no. Gloria a Dios. Bueno, el título del tema esta tarde es ¿Se levantará Miguel? Pero queremos orar antes de empezar, así que oremos. Padre, gracias te damos por el buen refrigerio que hemos podido disfrutar entre los temas de esta mañana y este tema esta tarde. Como hemos hecho antes, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender que en los tiempos difíciles que nos esperan, no hay razón para angustiarnos. Amén. Porque tenemos un campeón que va a defender a su pueblo. Te pedimos que bendigas este estudio. Te lo imploramos en el nombre de nuestro querido Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a mencionar algunas cosas introductorias. Vaya conmigo en sus Biblias a Mateo 24, 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Está describiendo algo que va a ocurrir después que se cierre la puerta de la gracia, cuando todos los casos de la raza humana han quedado decididos. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El peor tiempo de angustia en la historia del planeta. Dice, no hubo un periodo como este antes, ni tampoco habrá. Un periodo durante el cual la sierra de Dios dice que Satanás tendrá total control sobre los imperiterios. No podemos imaginarnos cómo va a ser este mundo. Sin embargo, la Biblia nos dice que el pueblo de Dios tendrá un protector. Y el nombre de ese protector es Miguel. El nombre Miguel específicamente aparece solo 5 veces en la Biblia. Aparece 3 veces en el Antiguo Testamento y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. De las 5 referencias a Miguel, 4 describen eventos que ya ocurrieron en el pasado. Solo una mención de Miguel tiene que ver con eventos futuros. Y al final del tema vamos a enfocarnos especialmente en esa referencia, la única de las 5 que todavía no se ha cumplido. Ahora, Miguel no solo aparece en la Biblia con el nombre de Miguel, también se le llama el príncipe de los ejércitos de Jehová. Amén. También se le conoce como el ángel de Jehová. Y en Isaías, el ángel de su paz, el ángel de la paz del Padre. Es decir, no solamente cuando aparece el nombre Miguel se refiere a este personaje, sino hay muchos otros nombres que se usan en la Biblia para describirlo a él. Es importante analizar la etimología del nombre Miguel. Viene de 3 palabras hebreas: Mi-ca-el. Y las 3 palabras juntas son una pregunta: ¿quién es como Dios? Realmente dice ¿quién como Dios? Y uno le agrega allí el verbo: ¿quién es como Dios? Es decir, el nombre es un desafío. Ahora, cada vez que aparece el nombre Miguel en la Biblia, hay 3 comunes denominadores. 3 cosas que en cada contexto aparecen en relación con Miguel.
En primer lugar, Miguel siempre está en una batalla mano a mano contra Satanás. En segundo lugar, al final de la lucha, Miguel siempre gana. Amén. Y finalmente, cuando gana Miguel, gana con él el pueblo de Miguel. Amén. Así que esos son los 4 comunes denominadores, o los 3 comunes denominadores, cuando aparece el nombre Miguel. Así que vamos a examinar las referencias a Miguel, las 5 referencias a Miguel. La primera se encuentra en el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 10 y el versículo 13. Daniel 10, 13. Ahora, para entender este versículo, tengo que darles un poco de contexto, el marco histórico para poderlo entender. Ustedes recuerdan que el profeta Jeremías dio una profecía de 70 años. Dijo que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia por un periodo de 70 años. Ese periodo comenzó cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 605 a.C. y terminan esos años en el año 536 a.C. 70 años entre cuando fueron llevados cautivos y se dio el decreto para librar al pueblo de Israel de Babilonia. Ahora, Babilonia cayó en el año 539 a.C., 3 años antes que terminaran los 70 años de los cuales habló el profeta Jeremías. Es decir, en el año 539 cae Babilonia, y luego en el año 536, 3 años después, encontramos el decreto que dio Ciro el Grande para librar a Israel, para que regresaran a su tierra, para reedificar el templo de Jerusalén. Ese decreto de Ciro se encuentra en Esdras 1, luego vamos a leer Esdras 1 y los versículos 1 al 4. Ciro, cuando terminaron los 70 años de cautiverio, en Esdras 1 dio el decreto para que el pueblo saliera de Babilonia y regresara otra vez a su tierra para reconstruir el templo. Los eventos de Daniel 10 están ocurriendo un año después que Ciro dio el decreto, en el año 535. Ahora, sabemos que en el año 536, cuando el rey Darío dio su decreto, sabemos que 50,000 judíos salieron de Babilonia y regresaron allá a su tierra. Una cantidad considerable de personas que estaban en Babilonia. Y al principio comenzaron con bríos la reconstrucción del templo. Pusieron los fundamentos del templo, solo un año después de que Ciro diera su decreto. Comenzaron con bríos y, como dicen, terminaron con escalofríos. Porque apenas empezaron a construir y pusieron los fundamentos del templo, los samaritanos que habían quedado en la tierra cuando Judá fue al cautiverio, causaron toda clase de problemas para impedir que reconstruyeran el templo. Problema terrible. Se opusieron, los acusaron con los reyes de Persia, etc. Y es en ese contexto que debemos leer Daniel 10 y el versículo 3. Si ustedes leen el capítulo, van a encontrar que Daniel estaba ayunando y estaba orando por 3 semanas. Porque la oposición al proyecto era muy fuerte. Y él quería que se reconstruyera el templo. Pero parecía que no era el tiempo, porque la oposición era muy grande. Había que poner vigías para vigilar mientras estaban construyendo el templo. De modo que Daniel 10 y el versículo 13 nos dice también que Daniel estaba ayunando y estaba orando
por 3 semanas. Ese dato es muy importante. Ahora que tenemos en el contexto de Daniel 10 y el versículo 13, podemos saber lo que estaba ocurriendo. Los que estuvieron anoche recuerdan que hay una historia que se está escribiendo detrás del telón. Este es otro ejemplo que no mencioné anoche. Hay muchos ejemplos más en la Biblia que no mencioné anoche, porque entonces hubiéramos salido a medianoche. Porque hay muchos lugares en la Biblia a donde uno ve que los eventos están ocurriendo en el mundo que no se ve, y lo que se ve sencillamente es una repercusión de lo que está ocurriendo detrás del telón. En realidad vamos a leer Daniel 10 y el versículo 13, y vamos a ver aquí que en el mundo invisible había una lucha. Por un lado, un personaje que se conoce como el príncipe de Persia, que está hablando de Satanás, estaba luchando con Gabriel, no con Miguel, estaba luchando con Gabriel, ambos tratando de influir sobre las mentes de los reyes de Persia para que apoyaran el proyecto de la reconstrucción del templo. Por un lado, Gabriel tratando de obrar con las mentes de los reyes de Persia para favorecer a los judíos, y por el otro lado, el príncipe de Persia, Satanás, luchando para impedir el proyecto. La oposición de los samaritanos no era de los samaritanos meramente, sino Satanás, influyendo sobre ellos y sobre los reyes de Persia para poner trabas al proyecto. Inclusive llegó a un punto a donde Cambises, el rey Cambises, que vino después de Darío y después de Ciro, suspendió la construcción del templo por decreto real. Pero lo bueno es que en el año 520 antes de Cristo, Darío el primero, no es el mismo Darío persa, Darío el primero dio un decreto de que debían los judíos reanudar la construcción del templo, y comenzaron a reconstruir el templo. Y en 5 años, en el año 515, terminaron de construir el templo. Daniel 10:13 describe la lucha de Gabriel con los reyes de Persia. Dice allí, está hablando aquí Gabriel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos son 21 días? 3 semanas. Ahora sabemos por qué Daniel estaba orando por 3 semanas. Porque había una lucha en el mundo invisible. Así que dice Gabriel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ahora viene el rescate. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y cuando vino Miguel, se ganó la victoria. El templo, la construcción del templo se reanudó. Gabriel, con la ayuda de Miguel, vencieron en esta lucha, y el pueblo venció con ellos. Ahora, la segunda referencia a Miguel está en el mismo capítulo 10, el versículo 21. Vamos a leer el 20 y el 21 para el contexto. Dice allí: él me dijo, aquí está hablando nuevamente Gabriel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Gabriel dice: todavía hay pelea aquí, todavía tengo que luchar. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, la batalla va a continuar. No termina solamente con el decreto para continuar construyendo el templo. La batalla sigue con Grecia, y por ende con Roma, y con todos los gobernantes, con todos los reyes. Así que dice: y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad,
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Amén. ¿Hay una lucha en estos versículos? ¿Entre dos poderes? Sí. ¿Quién gana? Miguel. Miguel. Amén. ¿Y quiénes ganan con él? Con él. El pueblo, porque construyeron el templo y los reyes persas dieron los decretos para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción del muro y para el comienzo de la profecía de las 70 semanas. Amén. Miguel, quien ayudó a Gabriel, ganó la victoria. La tercera referencia a Miguel se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, el versículo 9. Podemos decir 1:9, solamente tiene un capítulo, así que se menciona solo el versículo. En Judas, el versículo 9. Permítanme darles un poquito de contexto histórico para que podamos entender lo que está ocurriendo aquí. En la tumba de Moisés se presentan dos personajes. Ahora, para entender la lucha entre esos dos personajes, tenemos que saber algo en cuanto a la muerte y la sepultura de Moisés. Si leemos Deuteronomio 34, 5 y 6, ahí dice que nadie sabía dónde estaba el sepulcro de Moisés. Muy extraño, porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Hasta el sol de hoy pueden visitar la tumba de David en Jerusalén. Además de eso, sabemos que Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela. Y además de eso, hace unos años se consiguió una inscripción en una bóveda que en la piedra decía: aquí yace Daniel el profeta. El cuerpo no estaba allí, pero era de la época de Daniel. Aquí yace Daniel el profeta. Los judíos marcaban las tumbas de sus héroes, pero en el caso de Moisés, nadie sabía a dónde lo enterraron. Pero si ustedes leen esos versículos, van a describir algo muy interesante, y es que dice que Dios lo enterró. La única persona en la Biblia que Dios ha enterrado es lo que tenemos de la Biblia. Así que nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Dios lo enterró, y 1400 años después, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, se presentan Moisés y Elías. Amén. De la gloria, es decir, ya habían sido glorificados, ya habían ido al cielo, y vienen al monte de la transfiguración para animar a Jesús que siga adelante, porque está ya rumbo a Jerusalén para sufrir y para morir. Dice que se les apareció Moisés y Elías hablando con él sobre su éxodo que iba a ser en Jerusalén. El éxodo nos despierta el sacrificio del Cordero Pascual. Jesús iba a ir a morir como el Cordero Pascual. Y ahí es que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Moisés se le apareció a Jesús? ¿Será que era el alma de Moisés? No, dice que era Moisés. Ahora yo pregunto, para que Moisés se le apareciera a Jesús, ¿tenía que haber resucitado? Pues lógico. Y Judas 9 describe la resurrección. Note lo que dice Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, hay una lucha aquí entre los dos poderes, entre Miguel y Satanás, sí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué estaba luchando? Por el cuerpo. Por el cuerpo. ¿Ustedes creen que Dios lucha por cadáveres? No. ¿A qué había venido Miguel? A resucitar a Moisés, a resucitar el cuerpo de Moisés. Así que dice, no se atrevió
Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. ¿Saben cuál fue la discusión en el monte? Allí, a donde, porque fue el monte Nebo, a donde fue esta disputa, donde fue enterrado Moisés. ¿Saben sobre qué era la pelea? Miguel había venido a resucitar a Moisés. Miguel es el arcángel que resucita, tiene poder para resucitar, según esto. Cuando vino para resucitar a Moisés, Satanás estaba allí y le dice: tú no te puedes llevar a Moisés. Y Jesús dice, Miguel dice: ¿por qué no? Porque Moisés mató a un egipcio y Moisés golpeó la roca 2 veces. Es un pecador y por lo tanto es mío, no te lo puedes llevar. Pero Miguel le dijo: mire, Moisés, yo no te niego que Moisés pecó, pero Moisés confió en el sacrificio futuro del Mesías. Amén. Hablando de sí mismo. Amén. Y entonces Satanás dijo: pero eso no ha pasado todavía. Pero Miguel dijo: pero va a pasar seguro. Amén. Así que me lo voy a llevar a base de la promesa. Amén. De la venida del Mesías. Como todos los del Antiguo Testamento esperaban la promesa. Y lo resucitó y se lo llevó. ¿Quién ganó? Miguel. ¿Hay una lucha? Claro que sí. Así que esta es la tercera referencia a Miguel. La cuarta referencia a Miguel está en Apocalipsis 12. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. Vamos a leer este pasaje y luego les voy a meter algunos comentarios a medida que estamos leyendo. ¿Cuántas veces fue echado Satanás del cielo? 2. La primera es cuando luchó en el cielo contra Miguel y sus ángeles, fue lanzado fuera. Pero ¿saben que la Biblia dice también que fue lanzado fuera cuando Cristo murió en la cruz? Sí. Amén. Vamos a leerlo en unos momentos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Ahora descubrimos que Miguel tiene ángeles. Y que el dragón también tiene sus ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Los ángeles del dragón no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A qué lanzamiento se refiere este pasaje primordialmente? Sí, nos da la idea de que originalmente fue lanzado fuera del cielo con sus ángeles. Pero la Biblia dice que hubo otro lanzamiento. ¿A quién colocó Dios en este mundo para gobernar este mundo? Adán. Él era el representante de la tierra y era el gobernante de esta tierra. Pero cuando él cedió a la tentación de Satanás, Satanás le usurpó el trono y tomó su lugar como representante del planeta. Por eso en el monte de la transfiguración, Satanás le dijo a Jesús: este es mi reino y a quien yo quiero se lo doy. Ahora, era un usurpador, no era legítimo, soberano, era un usurpador. Pero el Señor Jesucristo, un par de días antes de morir, pronunció las palabras que tenemos en Juan 12, 31 al 33. Juan 12, 31 al 33. Cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, Jesús le arrebató el dominio de este mundo a Satanás. Amén. Cristo representa este mundo. Amén.
es el representante legítimo. Recuperó lo que Adán perdió. Fíjense lo que dice Juan 12, 31 al 33. Aquí Jesús está hablando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué dice Jesús? Esto no está hablando del lanzamiento original. Porque dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? De la tierra. Fuera del cielo, como representante de este mundo. Antes de la cruz, Satanás iba a los concilios celestiales representando esta tierra. Sí. El libro de Job lo dice. Sí. Y anoche leímos el pasaje de 2 Crónicas. ¿Recuerdan ese espíritu que dijo, yo le digo a Acab que vaya a la guerra para que lo mate? Y esto está pasando aquí en el cielo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Satanás no puede ir allá representando este mundo. El deseo de todas las gentes también nos dice que Satanás y sus ángeles fueron lanzados fuera de las simpatías de los seres celestiales. Cuando ellos vieron cómo Satanás trató a Jesús en el huerto, cómo actuó sobre los romanos para maltratar a Jesús, para escupirle en el rostro, para golpearlo y para crucificarlo, el último ápice de simpatía que podrían haber tenido con Satanás se fue. Fue echado fuera en las simpatías de los seres celestiales, según el deseado de todas las gentes. Entonces yo pregunto, ¿quién ganó en la batalla en el cielo y la batalla en la tierra? Cristo Jesús ganó. Él te aplastará la cabeza y tú le dirás a él en el calcañar. Ahora, hemos estudiado las 4 referencias a Miguel. ¿Pelea Miguel con Satanás en todas? Sí. ¿Gana Miguel? ¿Gana el pueblo con Miguel? ¿Ganamos nosotros con Cristo? Cuando murió en la cruz, claro que sí. Vamos a guardar la 5ª referencia para el final del tema. Es la única que está en el futuro. Todas las demás están en el pasado. La resurrección de Moisés, Daniel el capítulo 10, las 2 referencias, Apocalipsis capítulo 12, ya fue lanzado fuera. Pero hay una referencia que vamos a guardar hasta el final. La 5ª referencia a Miguel, y les adelanto, se encuentra en Daniel 12 y el versículo 1. Amén. Tremendo. Sí. Pero como les mencioné, el mismo personaje se menciona en otras partes con un nombre distinto. Vayan conmigo a Josué 5, 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Les doy el contexto. Estaba a punto de caer la ciudad de Jericó a las tropas del pueblo de Israel. Josué era el comandante visible de los ejércitos de Israel contra la ciudad. Pero había un general invisible que se encontró allí con Josué en las afueras de Jericó antes de caer la ciudad. Este es otro ejemplo de la historia que se está escribiendo detrás de la historia. Tenemos que aprender a leer la historia con ojos iluminados. Fíjense, Josué 5, 13 al 15. Se da otro nombre para él, no es Miguel, pero es la misma persona. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. Príncipe significa comandante del ejército de Jehová. He venido ahora. Y ahora piensa en la reacción de Josué cuando dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándole sobre su rostro en la tierra, le adoró.
Esta no es una criatura. Amén. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Es que lo llama mi Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Amén. ¿Quién era el comandante de los ejércitos de Jehová? Miguel. También llamado Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, esto nos trae a la memoria el personaje que se apareció en la zarza ardiente. ¿Sí o no? Porque otro pasaje donde dice, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Vamos a Éxodo, el capítulo 3 y los versículos 2 al 6. Éxodo 3, 2 al 6. Y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora escuchen. Viendo Jehová que iba a ver. ¿Quién fue el que vio que él iba a ver? ¿Que Moisés iba a ver? Jehová, muy bien. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. No sé si captaron algo interesante aquí. Viendo Dios. ¿Quién lo llama del medio de la zarza? Jehová. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Quién se le apareció en la zarza? El ángel de Jehová. Pero ¿quién era el ángel de Jehová? Dice, se le apareció el ángel de Jehová en la zarza y luego dice, viendo Jehová, que iba a ver. Y luego dice, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Quién era este? No tenemos que adivinar. Porque más adelante en Juan 8, 58 y 59, el Señor Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El nombre también que aparece aquí en Éxodo capítulo 3. ¿Quién era aquí el ángel de Jehová? Miguel. O Cristo en el Antiguo Testamento. Luego dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero fue el ángel de Jehová el que apareció en la zarza, que se identifica como Dios, se identifica como el ángel de Jehová. Ahora, ¿qué le dijo Moisés al que le estaba hablando? Si el pueblo me pregunta cuál es el nombre del que me envió, ¿qué les diré? Y Dios responde, diles que el yo soy el que soy me ha enviado. ¿Quién era ese yo soy el que soy? El ángel de Jehová, Dios, los nombres se usan intercambiablemente. ¿Quién era ese personaje? Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos sabían que estaba diciendo Jesús, que recogieron piedras para apedrearlo. Porque decían, este está hablando blasfemias, porque se está declarando Dios. Ahora vamos a Éxodo 23, 20 y 21. El ángel, ¿se dieron cuenta que el ángel se llama Jehová? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, sí o no? Que el ángel se llama Jehová. Ahora fíjense. Éxodo 23, 20 y 21. Aquí está hablando el Padre. Dice, he aquí yo envío mi ángel. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a mandar a mi ¿qué? Ángel, con mayúscula. Con mayúscula. Delante de ti, está hablando a Israel, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
guárdate delante de él, es decir, delante del ángel, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. ¿Cuál nombre? Jehová. Mi nombre está en él. Jesús también es Jehová. Amén. Y el Espíritu Santo también es Jehová. Amén. Los tres tienen el mismo nombre, Jehová. Amén. Por eso cuando bautizamos en el nombre de los tres, porque los tres tienen el mismo nombre. Amén. ¿Están siguiendo o no? Amén. Ahora, este mismo ángel prometió librar a Israel. Esto es muy importante. Este ángel es el libertador del pueblo de Dios. Dice allí en Éxodo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido ¿para qué? Librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué va a hacer el ángel? ¿O qué va a hacer Jehová? ¿O qué va a hacer Dios? Va a librar al pueblo de Israel. Es decir, este ángel de Jehová es el libertador. Ahora necesitamos estudiar otra historia. ¿Cómo se llama el tiempo de angustia por el cual va a pasar el pueblo de Dios? La gran tribulación. Bueno, se le llama la gran tribulación. La angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob. Entonces hay que estudiar la historia de Jacob. Amén. Así que vamos a repasar. Jacob le mintió a su padre y le robó la primogenitura a su hermano. Tuvo que huir de su lugar, de su hogar, pues su hermano lo quería matar. En el camino tuvo un sueño de la escalera que unía el cielo con la tierra, ángeles ascendiendo y descendiendo sobre la escalera. Dios le estaba diciendo a Jacob, sí has pecado, pero la comunión entre el cielo y la tierra todavía está abierto para ti. Dios le estaba diciendo, yo te recibo y te acepto, a pesar de lo que has hecho. Se fue y estuvo exiliado 20 años en la casa de Labán. Después de 20 años, él decide que es tiempo de regresar a su casa. Y cuando sale, la Biblia nos dice que le llega la noticia de que su hermano Esaú está viniendo con 400 hombres armados hasta los dientes para matar a Jacob y acabar con su familia. Y como resultado de eso, Jacob ahora siente angustia y ruega al Señor que lo libre de la ira de su hermano. Vamos a leer el relato en Génesis 32, 9 al 11. Génesis 32, 9 al 11. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Es decir, soy indigno. Pues con mi collado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y luego, ¿qué dice? ¡Líbrame! Interesante. Está apelando al libertador, así como Israel. ¡Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo! No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Es decir, Jacob está clamando al Señor para que lo libre.
Pero es mucho más profundo que eso. Dios había perdonado a Jacob, ¿sí o no? Cuando le mostró la escalera, estaba diciendo, tu pecado ha sido perdonado. Pero Jacob no fue capaz de perdonarse él mismo. ¿Saben que eso pasa con nosotros también? Una vez tuve una dama que vino y me dijo, pastor, muchas veces he pedido perdón a este cierto pecado que tengo en mi vida, pero no me siento perdonada. Yo la miré y le dije, el perdón no tiene nada que ver con cómo te sientes. Lo que tiene que ver el perdón es la promesa. ¿Tú confesaste tu pecado? Sí. ¿Te arrepentiste del pecado? ¿Lo abandonaste? Sí. Entonces no creas que estás perdonada porque lo sientes, sino porque Dios lo dice. Amén. Cree lo que dice Dios. Amén. Confía en lo que dice Dios. Amén. Estás perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créelo porque lo dice. Satanás trata de entrometer los sentimientos y las emociones que cambian de un momento para otro. Dios lo había perdonado, pero Jacob no fue capaz de perdonarse a sí mismo. Por eso está diciendo, Señor, dame la seguridad del perdón para yo poder pedirte que me protejas de la ira de mi hermano. Y cuando está allí, agonizando en oración, de repente viene alguien y le echa mano. Al principio él cree que es posiblemente su hermano o un enemigo, y empieza a luchar con este personaje. Y después de luchar por la noche, este personaje le toca la cadera y se lo desyunta. Y ahora Jacob sabe que no está luchando con un ser humano. Él sabe que está luchando con el ángel de Jehová. Y usted dice, pero pastor, ahí dice que luchó con un varón. Él no dice que fue con un ángel. Pero la Biblia dice en Oseas 12:4. Si quieren leer ese texto. Oseas 12 y el versículo 4. Dice con quién fue que luchó. Dice allí en Oseas 12, ese libro no es fácil de conseguir. Es uno de los profetas menores. Pero nótenlo. Dice así. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Con el ángel. ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová. ¿Que es el mismo quién? Miguel. ¿Que es el mismo? Príncipe del ejército de Jehová. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que ese ángel era Jesús? Por el nombre que Jacob le puso al lugar. Y dicho sea de paso, ustedes saben que Dios le dio un nombre nuevo. Ya no te vas a llamar suplantador, sino ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Fíjense lo que dice Génesis 32:30. Jacob le puso un nombre muy interesante a ese lugar y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Sabe lo que significa el nombre Peniel? Viene dos palabras hebreas, pen y la palabra él es Dios. Pen es rostro. Le puso como nombre rostro de Dios a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque dijo, vi a Dios. ¿Quién era el ángel? Dios. Vi a Dios cara a cara y fue, palabra clave, ¿fue qué? Librada mi alma. ¿Quién era este personaje? Cristo. Porque él puso el nombre, rostro de Dios. Vi a Dios cara a cara. Estaba luchando con Miguel. Ahora necesitamos ir a Daniel 3.
Aquí la cosa se va a poner bien interesante. ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, fíjense Daniel 3. Nuevamente la palabra clave es la palabra librar. Vamos a empezar en el versículo 15 de Daniel 3. El rey levanta una imagen, manda a todos a adorar la imagen y dice, cualquiera que no adora la imagen, lo vamos a echar en un horno de fuego. Y ellos, hay 3 jóvenes que no se doblegan. Así que el rey dice, le voy a dar otra oportunidad. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que te he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que te libre de mis manos? ¿Cuál es la palabra clave otra vez? Libre. Libre. ¿Qué Dios nos va a librar de mis manos? Los jóvenes responden en los versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios nos puede librar. Y si no, todavía somos siervos de él. Amén. Ahora, el resto de la historia es muy interesante. Entra un personaje al horno. ¿Y quién era ese personaje? Bueno, vamos a leer Daniel 3 y el versículo 25. Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, y esta es una traducción deplorable, la de Reina Valera del 60, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Porque la gente dice, ¿cómo Nabucodonosor iba a saber qué aspecto tenía el hijo de Dios? La hermana Maya explica que Daniel y sus amigos habían descrito cómo era Jesús. Amén. Así que el rey sabía que era el hijo de Dios. Claramente el Espíritu Profecía dice eso. Y luego noten algo interesante. ¿Quién fue el que se metió al horno? El Hijo de Dios. ¿Quién es ese? Miguel. Pero nosotros lo conocemos como ¿qué? Jesús. Como Jesús. Amén. Pero ahora fíjense, algo muy raro. Porque él dice que el cuarto se parece al Hijo de Dios, pero luego dice algo diferente en el versículo 28. Dice allí, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Y no era el Hijo de Dios? Primero dice el Hijo de Dios, y luego dice que ¿sabía él que el Hijo de Dios era el ángel? ¿Qué ángel es este? Miguel. Tiene que ser Miguel. Envió su ángel, dice aquí. ¿Y qué? Libró. Palabra clara. Libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y luego en los versículos 28 y 29, el rey usa la palabra clave. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, dice el rey,
que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Me da la impresión de que esa palabra es clave, ¿no? Librar. Entonces el ángel es el gran ¿qué? Libertador. Amén. Y es el Hijo de Dios. Amén. Según el testimonio del propio Rey. Ahora vamos a Daniel 6. Estas historias de Daniel se van a volver a cumplir a nivel mundial. Amén. Y luego, al final de la historia, la bestia va a levantar una imagen. Amén. Va a mandar a todos a adorar la imagen. Sí. Se va a dar un decreto de muerte contra los que no adoren. Sí, eso es Apocalipsis 13. Pero ya no es una imagen literal. Ni es Israel literal. Es global. Al final de la historia. ¿Ustedes conocen la historia de Daniel 6? Amén. Daniel 3 veces al día oraba con su rostro hacia Jerusalén. Y es interesante que en esta historia se ilustra los principios de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Saben que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza que el gobierno no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique su religión. Es un principio divino. En Daniel 3, el rey usó su poder ejecutivo para imponer religión. Tienen que adorar la imagen. Pero en esta historia de Daniel 6, el rey está prohibiendo el derecho que tiene Daniel de practicar su religión. Una ilustración. Noten Daniel 6 y el versículo 5. Preparan un complot los enemigos de Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El conflicto al final de la historia va a tener que ver con la ley. Sí, así es. Así que sus enemigos preparan un complot. ¿Quién está detrás del complot? Satanás. ¿Quién quería a estos muchachos muertos? Satanás. Porque ellos estaban revelando en el reino el verdadero Dios. Satanás, Dios no me conviene tenerlos ahí. Hay que leer la historia con ojos iluminados. No lo que se vea a simple vista, sino quién está detrás y por qué. Esa es la verdadera filosofía de la historia. Dice en el versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey dice: esta gente sí me quiere a mí. Quiere que todo el mundo me venere a mí. Pero no sabe que detrás del telón está pasando algo. Versículo 8 ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Yo pregunto, al final de la historia va a haber un decreto de muerte firmado. ¿Ustedes conocen lo que dice el Espíritu de Profecía? Para que no pueda ser revocado. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué hizo Daniel? No cambió su práctica, no fue políticamente correcto. Dice en el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Oh, y ahora vienen los acusadores y le dicen al rey, tú diste un decreto y conseguimos a uno que está adorando a otro Dios, haciendo petición a otro Dios. Y como las leyes de los medios impresos no se pueden anular, muertos, nos vamos a deshacer de nuestros enemigos. Y el rey trata de librarle primero, pero es incapaz porque está atado por su propia ley. Él usa su libertad para promulgar la ley y luego llega a ser prisionero de su propia ley. Note lo que dice el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú ocasionalmente sirves. Muy bien. Todavía están despiertos. A quien tú continuamente te libre. ¿Están captando el cuadro? Que tu Dios te libre, porque yo no puedo. ¿Qué está diciendo? Versículo 17: fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló, y el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, insomnio toda la noche. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. La misma expresión que usó Nabucodonosor para describir al que libró a los jóvenes del horno. La hermana muy clara que el que entró al foso fue Jesús. Amén. Su ángel. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fiel en los asuntos del reino, fiel a Dios. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo. Ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios. La gloria aquí es para quién? Para Dios. Para Dios. Amén. No es, la gloria no es para el que confió en Dios. La gloria es para Dios. Amén. Pero fue librado por continuamente servir a su Dios y porque había confiado en su Dios. Y ahora noten los versículos 25 al 27. Ahora el rey va a dar un decreto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén.
¿Cuál es la palabra clave? Liberar. Miguel es el gran libertador. Amén. Y cuando pelea con Satanás, quien estaba detrás de este complot, Satanás no gana ni una. Amén. Gloria a Dios. Siempre pierde, el gran perdedor. Amén. Sí es. Entonces, ¿con quién vamos a querer estar? ¿Vamos a estar con el príncipe de Persia o vamos a estar con Miguel? Miguel, el ganador. Dicho sea de paso, usted conoce que ese salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Cristo Jesús. Ahora vamos a la última referencia a Miguel. Amén. La única que es futura, la que nos consuela a nosotros. Amén. Vamos primero a Apocalipsis 13, 3 y 4. Aquí está hablando del tiempo cuando se levanta la imagen de la bestia y la bestia ha recuperado su poder, se le ha sanado la herida mortal. Vamos a leer, dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Satanás está detrás de la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ahora escuchen, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? ¿Qué va a estar diciendo la gente del mundo? ¿Quién es como la bestia? ¿Y saben de dónde va a venir la respuesta? Miguel va a decir, yo, ¿quién es como Dios? Amén. Vamos a Daniel, el capítulo 12, a la última referencia. Daniel 12 y el versículo 1. La última referencia a Miguel. El contexto es, si ustedes leen el capítulo anterior, sale un poder que se conoce como el rey del norte. Es lo mismo que la bestia, lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la ramera, lo mismo que el anticristo, lo mismo que la abominación asoladora. Son hombres del mismo sistema al final de la historia. Dice en el versículo 44 del capítulo anterior que sale con la intención de aniquilar a los fieles de Dios. Y cuando sale para aniquilar al pueblo de Dios, en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Amén. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Amén. Es el cumplimiento futuro. Y fíjense lo que dicen los siguientes dos versículos. Miguel es el que resucita a los muertos. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Miguel resucita también a los que yacen en el polvo de la tierra. Amén. Vamos a leer el último texto de nuestro estudio. ¿Recuerdan que en Judas se le llamó a Miguel el arcángel Miguel? Sí. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 4. Los versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sí, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de...
con voz de arcángel. ¿Cuál arcángel? Miguel, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Hay que tenerle miedo al tiempo de angustia? No. Si tenemos una relación con Miguel, ¿no? Muchos dicen al pastor no le gusta asustar a la gente. Hablando del tiempo de angustia y las plagas y todo eso. Mejor hablamos del amor de Jesús. ¿Ustedes creen que esas cosas no son el amor de Jesús? ¿Por qué las puso Dios en la Biblia si no son el amor de Jesús? Amén. No podemos quedarnos solo en los evangelios. Amén. Los evangelios describen a Jesús del pasado. Las profecías describen a Jesús del futuro. Amén. El que libró, librará. Amén. Es el mismo personaje. Pero Dios da estas advertencias para que nos aliemos con Miguel, para que nos aliemos con Jesús, Amén. para que no tengamos miedo de la crisis, ni temor de lo que va a venir. Amén. Porque el Salmo 91 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Esa es la promesa del Señor. Amén. Así que aliémonos con el que nunca perdió un solo evento Amén. con Satanás. Amén. Aliémonos con él. A través de la oración constante, el estudio de su santa palabra, pasando tiempo los unos con los otros en la iglesia. Muy importante unirse, reunirse en la iglesia. Amén. Nada puede tomar el lugar de eso. No se quede en la casa por Zoom. La pandemia creó a un montón de adventistas flojos que prefieren ver el culto en pijama. Sí. Así es. Seamos fieles. Amén. Reunámonos en la iglesia. Amén. Seamos fieles en nuestros miembros y nuestras ofrendas. Amén. Seamos fieles en cumplir la función en la iglesia para la cual Dios nos llamó. Amén. Y prediquemos el mensaje con poder, tanto en nuestra vida como en palabra. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ha sido un privilegio estar con ustedes. Oh. Lo siento mucho. Oh. Me llevo muy buenos recuerdos. Señor les bendiga. Tenemos un caso lleno total. ¿Sacaron una foto de esto? Amén. Sí, gloria a Dios. Amén. ¿La sacaron? Qué linda la respuesta, hermanos y hermanas. Gracias por venir. El Señor les bendiga y que puedan permanecer fieles. Que nos encontremos en el cielo. Quiero decirles que no voy a quedarme para sacar fotos. Por la sencilla razón de que tengo un vuelo que sale esta tarde para Santiago y luego esta noche viajar toda la noche de regreso a casa. Así que no puedo quedarme para firmar Biblias y sacar fotos en este momento. Muchos ya vinieron, sacaron fotos. Algunos me critican por sacarme fotos con la gente y otros me critican como dicen en Venezuela, estoy fregado si me tomo fotos o si no me tomo fotos. Si me tomo fotos, ay, qué pretencioso es sacar fotos con la gente, y si no me las saco, ay, qué pretencioso, no se quiere sacar fotos, está uno fregado. Qué pesado. Pero yo me saco fotos porque yo sé que ustedes quieren un recuerdo. No porque yo soy gran cosa, yo no soy nada, yo soy un siervo del Señor. No me considero ni más ni mejor que ustedes. Todos estamos en el mismo bote, en camino al cielo. Quiero tener una oración. Amén. Padre, gracias te damos por el buen rato que hemos podido pasar aquí. Gracias, Padre, por la palabra profética más segura y más permanente, Gloria a Dios. que es luz para este tiempo, verdad presente. Amén. Te ruego, Señor, que tú estés
con tu querida iglesia, con esta iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia. Amén. Despierta, Señor, a esta iglesia. Amén. Porque cuando se despierte será un poder para alcanzar al mundo, explicándole lo que está ocurriendo y lo que pronto va a ocurrir. Amén. Bendice a cada hermano y hermana aquí, en medio de desalientos y desánimo, te ruego que tú les animas, que mantengan el enfoque en Jesús, no en las tribulaciones y las dificultades, no en otras personas, sino el enfoque fijo en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Bendícelos también ahora al ir al aeropuerto, llévanos con bien. Gracias, Padre, por los días que he podido pasar aquí. Qué deleite ha sido. Espero algún día encontrarme con todos estos hermanos y hermanas visitas en el reino de los cielos. Amén. Y en la tierra renovada. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.